Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage, en Facebook de nuestra estación de radio, por supuesto en Solo Negocios Radio. Y bueno, vamos a platicar de finanzas empresariales, tres temas con aristas relevantes. Vamos a platicar de activos digitales, un tema de coyuntura relevante vinculado propiamente a este tema de los bitcoins, como tradicionalmente se le conoce, las criptomonedas, y el nombre que creo tiene más estandarización y seriedad, porque además no ilustra propiamente una marca de tipo de moneda o un software específico detrás de ella, sino la intencionalidad de fondo, el activo digital vis a vis el activo físico, como los billetes y monedas. Bueno, platiquemos de esto en voz de tres entidades internacionales: Banco Internacional de Pagos, Unión Europea y la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Banco Internacional de Pagos el 11 de julio pasado emitió este documento llamado Crecimiento de las Stablecoins, escrito por Iñaki Aldroso, Mateo Aquilina, Ulf Leurik y Sang-Hyuk Lim del Banco Internacional de Pagos. Plantean la evolución del mercado de las stablecoins, exhibiendo vínculos crecientes con el sistema financiero tradicional y analizando los retos de la política que surgen por la naturaleza transfronteriza y enfoques regulatorios requeridos en el contexto. Las stablecoins son tokens con criptoactivos que circulan predominantemente en cadenas de bloques públicas, sin permisos legales, y buscan mantener un valor estable en relación con un activo de referencia. Por ejemplo, diferencia de las bitcoins, esto es un comentario mío, que no tienen un activo de referencia, o sea, simplemente existen y se les asigna valor. Las stablecoins sí se fundamentan presuntamente en un activo físico existente de referencia. La mayoría están ancladas al dólar estadounidense. Los emisores más importantes respaldan sus tokens en activos a corto plazo, denominados en moneda fiduciaria, en dólares, por ejemplo, como depósitos bancarios, acuerdos de recompra o bonos del Tesoro de la Unión Americana. El mercado de los stablecoins ha experimentado un crecimiento acelerado porque ha crecido el número de tokens activos de alrededor de 60 a mediados de 2024 hasta 170 actualmente. La capitalización asciende a unos 255 mil millones de dólares, equivalente al 4% de los activos gestionados por los fondos de mercado monetario gubernamentales en la Unión Americana. A pesar de la proliferación, el mercado se mantiene extremadamente concentrado, con solo dos emisores representando cerca del 90% de la capitalización total, y el dólar estadounidense domina casi el 99% del mercado, ¿no? Es un mercado en dólares que se traduce en uso en estos activos digitales. A pesar de prometer un valor estable, ciertamente tienen episodios de volatilidad alta, algunos de ellos cuando ocurren en vínculos a acciones o a criptoactivos que no están respaldados. Cuando los stablecoins respaldados por moneda fiduciaria raramente cotizan exactamente a la par de los mercados secundarios, siembra dudas sobre su eficacia como medio de pago fiable en comparación con las formas de dinero convencional. O sea, el dólar se mantiene estable, se compró, por ejemplo, un depósito bancario, teóricamente debe de llevar el mismo guión de la movilidad o volatilidad del dólar, y sucede que es más volátil el stablecoin que el propio activo de respaldo. Un desafío político primordial es la susceptibilidad al uso por actividades ilícitas y consecuente dificultad de aplicar regulaciones antilavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Dado que operan como instrumentos portadores digitales en cadenas de bloques públicas, las stablecoins presentan vulnerabilidades en el cumplimiento de las políticas KYC o conozca a su cliente. O sea, un banco hoy en día abre una cuenta bancaria e identifica, incluso en México hasta con datos biométricos, para conocer a su cliente. En el stablecoin no es necesario porque tienes un monedero digital en donde se mueven estos activos digitales y no requieres un proceso de identidad al nivel regulatorio KYC. El uso transfronterizo de stablecoins denominadas en moneda extranjera en jurisdicciones con alta inflación y volatilidad cambiaria plantean preocupaciones sobre la soberanía monetaria. Recordemos, por ejemplo, épocas de muy reconocida volatilidad bursátil allá en los 80s, cuando la moneda de Malasia, si no me equivoco, fue tumbada por la especulación formulada por George Soros, un reconocido inversor. Bueno, ese acto sobre una moneda física existente de una economía con ciertos controles y regulaciones ocurrió. Imagine usted lo que puede terminar ocurriendo en la especulación con monedas que ni siquiera tienen respaldo de identificación del cliente, ¿no? Las grandes concentraciones de inversión en stablecoins en activos de respaldo como bonos del tesoro a corto plazo plantean riesgos para los mercados de activos seguros. Recordemos que los bonos del tesoro es prácticamente igual que el oro, un activo de seguridad que cuando se volatiliza el mundo se mueven hacia esos activos. Pero si ahora se van a volatilizar por este uso de criptoactivos, pues hay riesgos. Las entradas de fondos pueden reducir rendimientos de los bonos de tesoro, flujos de salida inducidos por condiciones adversas que pueden aumentar rendimientos en proporciones altamente superiores, elevando riesgo de ventas forzadas y necesidades de requisitos de gestión de liquidez reforzados. También estos instrumentos, activos digitales, stablecoins, son sensibles al aumento de las tasas de interés a corto plazo, mostrando una disminución en su capitalización de mercado durante los periodos de endurecimiento de la política monetaria. El principio regulatorio de los riesgos, misma regulación, afronta limitaciones inherentes al constructo de la naturaleza del activo digital con seudónimos y la capacidad de operación sin fronteras regulatorias. La respuesta política requiere, por tanto, enfoques hechos a la medida que usen características únicas de las stablecoins, como la trazabilidad de su historial en la cadena de bloques, para mejorar las normas de integridad en su interacción con el sistema financiero. Y mire, hemos hablado de cómo el blockchain, que es el software detrás de varios de estos activos digitales, puede brindar mecanismos de certeza extraordinaria, pero a la vez puede brindar mecanismos de anonimato exuberante que traen estos riesgos. ¿Cómo vamos a permitir regulatoriamente el constructo de estas monedas o cómo se va a restringir? Segundo tema, la Reserva Federal, en una conferencia emitida por Michael Barr, miembro del Comité de Mercado Abierto, y habla el título de explorar las posibilidades y los riesgos de las nuevas tecnologías de pago. En el resumen, básicamente se analizan las oportunidades y riesgos económicos inherentes a la innovación de los pagos, fundamentalmente los stablecoins, y la crítica de implementación regulatoria de la ley Genius, la ley aprobada por el Congreso que viene vinculada al uso de los stablecoins, para garantizar protección al consumidor y mitigar fragilidad sistémica. La innovación en los pagos impulsada por estos tipos de activos, como la inteligencia artificial y sistemas de pago en tiempo real, promete mejoras sustanciales en funcionalidad, costo y velocidad de las transacciones. Una mejor funcionalidad de los pagos permite a las instituciones financieras y a las empresas gestionar su liquidez de manera eficiente y con menor costo. Es particularmente crucial para los individuos de bajos ingresos que a menudo son desatendidos por el sistema financiero. El valor económico primario de los stablecoins reside en el uso de un libro de contabilidad digital global capaz de codificar funcionalidades y condicionalidades complejas directamente en los activos y transacciones. La naturaleza digital facilita nuevos casos de uso financiero, especialmente en áreas de alta fricción como los pagos transfronterizos. Las stablecoins tienen el potencial de impulsar la eficiencia económica mediante la reducción de costos de remesas a jurisdicciones con sistemas de pagos menos desarrollados. Pueden mejorar la velocidad y complejidad del financiamiento del comercio internacional con contratos inteligentes. Para las grandes corporaciones, promete una gestión global de tesorería casi en tiempo real, optimizando flujo de caja entre entidades relacionadas y mejorando liquidez corporativa. Pero a pesar de los beneficios, obviamente hay mucha fragilidad asociada en la creación del dinero privado. Por eso ya no hay bancos emisores de dinero, ¿no?
O sea, eso se restringió y se atrajo hacia la concentración monopólica del Estado. Los stablecoins son pasivos líquidos redimibles a la par y a la vista, pero están respaldadas por activos no monetarios susceptibles de dinámica de fugas, corridas financieras. Bajo condiciones de tensión de mercado, los emisores tienen incentivos para maximizar sus rendimientos, extendiendo riesgos en los activos, comprometiendo la paridad con inestabilidad. Otro riesgo es el potencial para actividades ilícitas como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dado que son instrumentos al portador que operan en redes globales sin permiso, básicamente dinero en efectivo. Si bien el cumplimiento con las regulaciones de antilavado es costoso, las nuevas tecnologías pueden ser adecuadas en materia de inteligencia artificial para identificar patrones de pagos atípicos, reducir los falsos positivos e identificar los problemas. La ley Genius busca mitigar la vulnerabilidad de las fugas limitando los activos de reserva permisibles a una lista de activos de alta liquidez, pero el éxito de la mitigación depende de los detalles de la implementación regulatoria, ya que algunos activos, como los depósitos no asegurados, ya tuvieron implicaciones de problemas bancarios en 2023. La amplia definición legal de reservas incluye activos potencialmente volátiles que pueden comprometer el respaldo a la par de los stablecoins. El arbitraje regulatorio en la legislación, al permitir múltiples agencias federales estatales autorizar emisores, genera heterogeneidad en los marcos de supervisión, situación que se agrava por la posibilidad de que los emisores afiliados a organizaciones bancarias se dediquen a actividades de proveedores de servicios de activos digitales sin sujeción a las consolidaciones de capital que tiene que tener un banco, por ejemplo. Una alternativa menos volátil son los depósitos tokenizados, que usando la misma tecnología operan dentro de un marco regulatorio bancario aprobado, el cual tiene una supervisión robusta y seguro de depósitos y acceso a la ventana de descuento de la Reserva Federal, ofreciendo confianza superior en la estabilidad de la redención bajo una amplia gama de condiciones de mercado. Y finalmente la Unión Europea, por el medio del Banco Central Europeo, plantea esta conferencia sobre stablecoins y soberanía monetaria. Y dice, la mayor parte de la capitalización de mercado corresponde a las stablecoins denominadas en dólares estadounidenses con uso de criptoactivos localizado en el ecosistema propio. Su función predominante es proporcionar liquidez a protocolos de finanzas descentralizadas y sus plataformas de intercambio centralizadas. Las transferencias transfronterizas son una aplicación viable actualmente con porción marginal en actividad funcional de los stablecoins. Los emisores mantienen reservas significativas de activos financieros tradicionales, con volúmenes de reserva comparables al tamaño de un activo gestionado por fondos de mercado monetario más grandes del mundo. O sea, no sé, BlackRock, tantos activos, quienes están analizando estos stablecoins, todavía tienen esas reservas pues de activos reales, tradicionales, que ayudan a brindar confianza. Pero ciertamente su crecimiento introduce riesgos materiales para la estabilidad financiera, como la desviación de la paridad y la exposición a las corridas bancarias ya citadas en los otros dos artículos. Existe también la amenaza de inestabilidad en los mercados de reserva. En cuanto a la política monetaria, un aumento de la huella de las stablecoins puede generar estructuras de financiación más volátiles, lo cual se manifiesta con pérdidas de depósitos tradicionales en favor de los stablecoins, salidas de depósitos dirigidas a stablecoins denominadas en monedas extranjeras que fragmenten la liquidez de una nación y disminuir la flexibilidad operativa de la autoridad monetaria. Para garantizar que el dinero del Banco Central persista como ancla de estabilidad y confianza en la economía digital, como por ejemplo las reservas internacionales de México, el Banco Central Europeo avanza en varias iniciativas, incluyendo el desarrollo de un euro digital para pagos minoristas digitales, soluciones de dinero del Banco Central para liquidación de transacciones mayoristas en plataformas de tecnología distribuida, y algunos divididos en temas de corto plazo y vinculados a plataformas de registro de distribuido con servicios objetivos para finales del tercer trimestre de 2026. A la vía de largo plazo también se enfoca en modelar ecosistemas financieros futuros e integrados. El dinero tokenizado del Banco Central tiene la función de apoyar una integración fluida y un crecimiento sostenido de los activos de liquidación privados tokenizados. Esto es una muestra nada más ya para cerrar de cómo la tecnología avanza más rápido que la regulación y tiene que trabajarse enfáticamente en consolidar ese proceso regulatorio para evitar que nos prenda un fuego en la cara por irregularidades, inestabilidades, volatilidades exógenas o endógenas del propio entorno de los activos digitales. Voy a corte, regreso en segundo, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable. Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos a otro tema derivado de un artículo emitido en la Reserva Federal, un artículo de investigación académica llamado Aumentos automatizados de los límites de crédito y bienestar del consumidor. En una lógica de educación financiera poblacional genérica, pues es importante reconocer cómo el financiamiento es empleado y, en su caso, en este caso, los límites de crédito. Este estudio fue elaborado por Vitaly Bor de la Junta de la Reserva Federal, Agnes Kovac del King's College London, Universidad de Manchester, y el IFS, y Patrick Morant, también de la Junta de la Reserva Federal, el IFS y el SEBI. Y ellos realizaron un análisis empírico y desarrollaron un modelo cuantitativo de ciclo de vida para evaluar las implicaciones de bienestar de las regulaciones en aumentos automáticos al límite de crédito en el mercado de tarjetas de crédito. Ya sabe, tiene su tarjeta de crédito y tiene una línea de crédito, no sé, vamos a decir, de 30,000 pesos, y de repente al día siguiente ya tienes una línea de crédito de 50,000, ¿no? Y de repente la gente, oye, yo ni lo pedí ni lo autoricé. Bueno, vamos a ver el análisis. Estos aumentos automatizados de los límites de crédito representan una fuente de financiamiento no solicitada de significativa importancia en la economía estadounidense. El volumen de crédito adicional disponible resultante de estos procedimientos automatizados es comparable o incluso superior en número de tarjetas afectadas, el crédito generado por las nuevas originaciones de cuentas anualmente. Los datos regulatorios detallados muestran que la abrumadora mayoría de los aumentos de límite son iniciados proactivamente por los prestamistas, quienes emplean algoritmos y modelos propietarios con los cuales fijan la determinación de a quién le brindan ese aumento de crédito. Hay una preferencia revelada por parte de las instituciones financieras para dirigir esos aumentos a prestatarios con deuda rotatoria, o sea, los que gastan la tarjeta y luego trabajan en su liquidación al plazo límite. Y entonces constantemente están moviendo todo el dinero de la tarjeta, ¿no? ¿Qué le brinda rentabilidad al negocio? Hay doble rentabilidad como principio. Está la comisión bancaria que se le cobra a la tienda, vamos a decir, por tener el aparatito de punto de venta con el cual se pasan las tarjetas. Y está, por otro lado, la tasa de interés que eventualmente, y las comisiones de tarjeta de crédito que eventualmente tendrás en tu tarjeta de crédito. En ese sentido, pues obviamente un revolving borrower, una deuda rotatoria, brinda ese segmento de mayor rentabilidad. La probabilidad de recibir un aumento automatizado exhibe una correlación de forma U invertida con la utilización rotatoria, lo que significa que los niveles moderados de endeudamiento son los que tienen mayor probabilidad de ser seleccionados. Ojo con el punto. El análisis empírico posterior del aumento del límite confirma que la utilización rotatoria de los consumidores tiende a rebotar rápidamente a niveles prepolítica, lo que implica un crecimiento en el saldo de la deuda, incluso en cuentas que no estaban previamente restringidas por su límite de crédito.
La evolución de bienestar se realiza mediante un modelo de ciclo de vida que incorpora la heterogeneidad de preferencias, distinguiendo entre hogares con preferencias estándar y aquellos con sesgos conductuales como problemas de autocontrol, los temas de tentación de, ay, paso al tarjetazo, ¿no? Según el modelo, la mayoría de los procesos automatizados de aumentos de crédito se asignan a hogares tentados y la evaluación de bienestar es altamente heterogénea, mientras que los prestatarios con baja utilización se benefician de la mayor flexibilidad crediticia, aquellos con utilización moderada o alta son perjudicados por el aumento debido a la exacerbación de la tentación y el consecuente mayor gasto en intereses. Se evalúan dos escenarios regulatorios contractuales, una política de prohibición a aumentos automatizados para prestatarios rotatorios, el estilo del Reino Unido, por ejemplo, y una política que exige el consentimiento explícito del consumidor, como es el estilo en Canadá. La política de prohibición para prestatarios rotatorios genera una mejora de bienestar agregada, que es un tema evaluado en el entorno del consumidor, que la tasa con la mejora de 1.12%, impulsada por la ganancia sustancial de los hogares tentados, que se benefician del mecanismo de compromiso para limitar el sobreendeudamiento. La política basada en consentimiento produce resultados de bienestar similares, 1.16% de mejora, bajo la hipótesis de que un consumidor sofisticado es capaz de rechazar ofertas perjudiciales. La efectividad de la política de consentimiento desaparece si una fracción significativa de los hogares tentados son ingenuos y aceptan incrementos de límite que conducen a resultados subóptimos. La previsión de un sistema automatizado de incrementos crediticios para prestatarios rotatorios resulta ser una medida de protección al consumidor robusta, ya que su efecto positivo se mantiene independientemente de la sofisticación del prestatario. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El liquidador de la tarjeta rotatorio no es tan rentable para los efectos de darle estos aumentos, porque como está muy claro en el alcance de lo que puede gastar y lo que va a liquidar, pues no brinda espacio para las tasas de interés. Pero luego se perfila al consumidor como el consumidor tentado, o sea, que de repente ve que hay más dinero disponible y pues le pasa el tarjetazo, o aquel consumidor pues que tiene más una proclividad al cuidado pormenorizado de los montos a los que tiene acceso. En ese sentido, el consumidor caracterizado como por preferencias de tentación, independientemente que tenga su estructura rotatoria o no, pues va a brindar escenarios en donde le va a alterar los flujos y el alcance del gasto propiamente de la tarjeta. Y entonces ante ello, el planteamiento puede ponerse pues de una degradación de su bienestar. Ahora, la evaluación presume, por lo que leo, que en Estados Unidos no hay un límite para que este aumento automatizado de créditos exista. En México, a mi conocimiento, tampoco. El planteamiento comparado, de derecho comparado, que hacen con Reino Unido y con Canadá, es que el Reino Unido está prohibido. Tiene que ser el prestatario, el acreditado, el que vaya al banco y diga, quiero aumentar mi crédito, si es su necesidad. Y entonces es una adenda contractual que se tiene que voluntariamente requerir. En cambio, en Canadá le llega el aumento, pero solo va a entrar en eficacia si el prestatario pica el botón de sí, sí lo quiero. Y claro, aquellos más ingenuos, aquellos más en la óptica del sesgo tentador, le van a picar muy fácilmente. Entonces, la eficacia es más sólida en la parte de prohibición, pero en la parte de consentimiento puede ser funcional conforme, obviamente, en el fondo, educación financiera y la comprensión de los alcances de incrementar tu línea de crédito. En ese sentido, yo creo que si nos vamos a un argumento de capitalismo teórico, el hablar de no monopolios, no sobreregulación e información total en un mercado homogéneo, hablemos de créditos corrientes como son las tarjetas de crédito, pues el no sobreregulación respaldaría el argumento de que las instituciones financieras tengan la libertad de dar estos créditos automatizados e incrementados. Pero la falta de información y claridad en el entendimiento de la información daría la pauta para negarlo.
Entonces, como principio teórico económico de una economía de libre mercado, se sujeta sumamente justificado a poner este documento en la mesa para sujetarlo a una discusión. ¿Es correcto dejar al oferente del crédito a su libre albedrío en el manejo de sus algoritmos y plena conciencia de cómo puede impulsar a endeudar más al deudor y ganar más él? ¿O deberíamos de ser proclives a promover información y educación financiera y con la información y transparencia conducente inducir solo la aceptación de estos incrementos de crédito con plena conciencia del consumidor usuario del servicio financiero? Esto es, ya sea por prohibición, induciendo a que tenga que ir al banco a pedir el aumento de crédito, o mínimo que dé su consentimiento siempre y cuando, por ejemplo, si quieren, tenga que haber tomado un curso de finanzas y endeudamiento o algo similar. Creo que esas son políticas públicas que un legislador ideal debería estar analizando para inducir a políticas públicas mexicanas. No, nuestros legisladores están inventando normas sesgadas a favor del Estado en materia fiscal, sesgadas e inflacionarias a diestra y siniestra con reformas constitucionales 2024 y bueno, destruyendo las instituciones, ¿no? Entonces, y en Chihuahua, pues creo que no hacen realmente mucho para mejorar el entorno normativo. No, terrible, ¿no? Pero bueno, este tipo de documentos deberían ser más potenciados con el objetivo central de provocar cambios en la estructura financiera. Todavía más, creo que el lunes, o si no es que este lunes creo que salimos en el comité editorial de IMEF, sacamos en el News IMEF un artículo vinculado a un proceso que prepara de autorregulación la Asociación de Bancos de México. Bueno, ya que nuestros legisladores andan en babia, yo invito a la Asociación de Bancos de México y a la Asociación de las SOFOMES, a la ASOFOM, a voltear a ver este tema y decir, ¿por qué no nos autorregulamos en un tema innovador que se justifica conforme a teoría económica y que se está discutiendo en las naciones más desarrolladas y no tener que esperar a que en 10 años venga la legislación a aplicarse a México como todo lentito? Creo yo que vale la pena discutir el asunto porque es un tema fundamental que termina vinculado a los escenarios de bienestar en el proceso financiero de los individuos. Si vamos a ir tras de, por ejemplo, un incremento en la inclusión financiera, pues que venga acompañado de una educación y claridad de la toma de decisiones del individuo. Voy a corte, regreso en segundo, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también.
Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, tercer segmento de Solo Negocios Radio, y ahora nos vamos con un resumen de una conferencia que brindó Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el pasado 17 de octubre. El título es Resiliencia en un mundo de incertidumbre. Y miren, tuve oportunidad de ver varias de las conferencias que se dieron en el mes de octubre, que pues es el mes de reportes del Fondo Monetario, y creo que la palabra característica es incertidumbre, ¿no? Es lo que hemos vivido. Yo insisto, desde 2015 probablemente, cuando en aquellos entonces la Reserva Federal empezaba a discutir de normalizar su tasa de interés desde los niveles nulos que venían desde la época de la crisis financiera de 2009, y que se generó mucha volatilidad, y luego a la par teníamos las broncas en la OPEC con procesos de recorte de producción para incrementar precios y otros temas vinculados, y paralelamente las crisis soberanas de los países, sobre todo el sur de Europa o menos desarrollados de Europa, que traían, ya estaba acabándose esa crisis, pero traían varios conflictos, ¿no? Entonces ya empezaba un proceso de volatilidad que luego se exacerbó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2017, y luego se exacerbó con la pandemia, y luego se exacerbó con la guerra de Rusia-Ucrania, y luego con la guerra de Irán y Israel y en la zona de Medio Oriente, y luego las presiones con China y Rusia y Taiwán y Estados Unidos, y luego la llegada nueva cuenta de Donald Trump. Entonces, una cosa que dijo claramente Kristalina en una de las conferencias es: estamos en una época en donde la marca de la pauta es incertidumbre, ¿no? Y entonces, así las cosas, bajo el análisis del Fondo Monetario Internacional y de Kristalina específicamente sobre el estado actual de la economía, caracterizado por una creciente incertidumbre en ámbitos tecnológicos, geopolíticos, climáticos y comerciales, que contrasta con la sorprendente resiliencia del mercado y detalla la agenda crítica de las políticas a mediano plazo requerida para asegurar estabilidad y crecimiento sostenible, trae a la mesa el punto de la resiliencia. El sistema de comercio mundial, que históricamente ha sido un motor de ganancias económicas generalizadas, sufre una disrupción fundamental por las políticas industriales no basadas en mercado, distorsiones de tipo de cambio y aumentos en las medidas no arancelarias. A ver, sabemos que están las medidas arancelarias, pero las medidas no de mercado son más que nada las inducciones de origen de estas guerras comerciales. Las distorsiones de tipo de cambio, donde quizá no hay la intención de depreciar el dólar, pero hay una consecuencia natural en los efectos que ocurren en el contexto de Estados Unidos, y de apreciar las monedas pares, lo cual pues disminuye ciertos riesgos inflacionarios, pero también degrada la operación de comercio exterior en su estabilidad, como si la moneda se depreciara de manera común, como es el caso de México. O sea, México hoy en día, incluso con todo este contexto de volatilidad, trae un problema para los exportadores de que su tipo de cambio está sumamente estable y apreciado. Y ahí le pierden en cada proceso de venta. Digo, una vez que está estable, sólido, ya no hay pérdida, ¿no? Pero el problema es que como está yendo de vaivén y de repente se baja incluso hacia los 18.50, pues hay pérdidas de la estabilidad que venías de 19.50, ¿no? Bueno, esos escenarios los hemos visto. Hay formas de garantizar y más, pues sí, de garantizar, de asegurar evitar pérdidas, pero pues, los empresarios no usan muchas herramientas, sobre todo en México, porque falta mucha cultura financiera al respecto, como el uso de derivados. Pero, en fin, lo que dice Kristalina, aparte de lo que conocemos con los aranceles, están los temas no arancelarios, están los temas de tipo de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con todos estos cambios políticos observados y las advertencias de expertise sobre inestabilidad que se puede generar o que se está generando, la economía global tiene una resiliencia razonable hasta el momento. Digo, vamos, lo ocurrido en el crack de la bolsa del 87, de 1987, incluso del 2001, cuando devino además no solo de la burbuja de las .com, sino de los quebrantos y fraudes cometidos por Enron y varias otras empresas, y que tronó una de las Big Four, que ahorita está sobreviviendo y reviviendo, pero bueno, todo ese contexto, si las cosas que están pasando ahorita hubieran pasado en ese entonces,
la economía estaría en supradepresión económica a nivel global. O sea, una intentona de poner aranceles, de expulsar masivamente migrantes, de declarar organismos terroristas a cualquiera, básicamente traerá como consecuencia un quebranto a la estabilidad global mundial en 1987 y en el 2001. Pero no ocurre en el 2025 por lo que dice Cristalina. La resiliencia es notoria. La proyección del crecimiento global hoy, 14 de noviembre, bueno, el 17 de octubre que lo comentó en la conferencia, básicamente es una ligera desaceleración respecto a 2024 y va a haber una ligera estimada hacia 2026. O sea, este año se espera que crezca, bueno, 2024 creció 3.3, este año 3.2, el próximo año 3.1. ¿Por qué el tipo de cambio no está en 30 pesos por dólar en México? ¿Por qué no estamos en recesión? Por la resiliencia y adaptabilidad del sector privado ante este vendaval populista que es su origen de cosas irracionales que se están poniendo en políticas públicas en todos los países, enfáticamente México y Estados Unidos a nuestra vista. Esto implica, por ejemplo, fortalecimiento de cadenas de suministro, o sea, lo que hacen las maquilas. Y eso no es porque sean magnánimas concesoras de estabilidad, no, sino porque por hacer negocio y satisfacer la demanda global de bienes y servicios, de una demanda creciente, porque la gente va adquiriendo trabajos y mejorías en los ingresos y con ello demanda más productos, tienen que ser más eficientes las empresas, las manufactureras. Y entonces fortalecen sus cadenas de suministro. E incluso un escenario de aranceles o de presunción de aranceles o de presiones a diestra y siniestra por X o por Y, lo puedes torear eventualmente. Quizá en largo plazo te reviente, pero en el corto plazo lo toreas. Y luego te das cuenta del efecto taco, pues entonces con más razón lo puedes torear, ¿no? Los aprovisionamientos de importaciones. El argumento del nearshoring no nació porque México sea un país gringo que hable en inglés y cosas así. Eso es una estupidez estar diciéndolo para pensar en inglés. En segundo lugar, nunca existió. El origen realmente a lo que se refería era retraer procesos de inventarios en donde en un mundo de alta eficiencia la manufactura global buscaba trabajar sin inventarios para no incrementar costos de bodegas en donde estar guardando los bienes inventariados y operar bajo el criterio de just in time. Pero la pandemia nos enseñó que de repente pueden pasar cosas en el planeta que no tienen que ver con los mercados, que traban estas consolidadas cadenas de suministro. Y entonces, aprovisionar importaciones, las sobrecompras del mes de marzo impresionantes en Estados Unidos, que drenó el PIB y luego lo expandió enormemente en el segundo trimestre, pues son una muestra de la capacidad de reacción, de financiamiento y de reacción de estas empresas globales para poder dar cara a estos escenarios de volatilidad, ya sea provocada por humanos como las políticas públicas o provocadas por la naturaleza como la pandemia. Y la compresión de márgenes de beneficio por los exportadores para amortiguar, o sea, la capacidad de decir, está bien, le entro, hoy sacrifico mi ganancia, pero le entro al proceso, al amortiguar el impacto negativo de aranceles para sostener el mercado, para sostener mi cuota de mercado, son las conductas de origen para el efecto. Y de nuevo, insisto, no hay magnanimidad de grandes beneficiarios de la manufactura. O sea, ellos no están ahí para hacer el bien a la población, están ahí para hacer negocios. Y esos negocios, en el ánimo de su ejercicio, provocan este bien que se refiere Cristalina. El segundo factor, la inversión privada en inteligencia artificial. No puedo negar que una parte, y hoy en día se habla, a mi parecer medio irresponsablemente, de que realmente Estados Unidos estaría en recesión de no ser por la inversión en inteligencia artificial. Sí, está habiendo inversión a diestra y siniestra, es fortísimo, incluso algunos llegan a hablar de las burbujas sin comprender la construcción de las burbujas de los 90 frente a lo que realmente pasó, o las financieras de 2008 frente a lo que está pasando ahorita. Ahorita se están construyendo empresas productivas. Algunas no logran rentabilidad aún, pero eso no significa que no lo van a lograr. En mi opinión, no hay una burbuja propiamente. Y el sesgo de que todo esté de inversión privada para inteligencia artificial y nada en lo demás tampoco es tan cierto. Sí hay una degradación de la inversión fija bruta en general en la economía estadounidense y México, pero también hay procesos. O sea,
no está nula, no está negativa cayendo de manera absoluta. O sea, de repente hay meses que vemos los datos negativos, pero luego hay meses que vemos subsanaciones. Y además acaba de pasar procesos de inversión altísima por el sector privado, como las de las bodegas industriales hace 2 años, el gobierno con sus obras insignia y las compras de flotillas de vehículos del año pasado en México nada más. Entonces no lo podemos estar sustentando nada más de que las cosas se espere que se mantengan siempre en una perspectiva de 45 grados de plano cartesiano. O sea, eso no pasa en la vida real. Ahora, el optimismo del mercado financiero con respecto a la inteligencia artificial conlleva riesgos de complacencia, porque la tendencia histórica de los mercados sobreestiman el impacto de las tecnologías disruptivas y luego, conforme las cosas se ajustan, pues bueno, recuerda Cristalina el efecto de los .com. El fondo recomienda responsabilidad de la política económica con 3 objetivos. Primero, reparar finanzas públicas. El tema de consolidación fiscal, el trabajo que se supone que está haciendo Hacienda y que hemos respaldado que sí hay algo al respecto en el contexto, pero sí, efectivamente, consolidación fiscal. No podemos tener países con tanta deuda, veamos a los Estados Unidos, y con tan bajos ingresos tributarios. 2, el reequilibrio macroeconómico interno y externo, previniendo desequilibrios desestabilizadores que ya están ocurriendo hoy en día con las políticas públicas comerciales globales, pero que si entendemos con claridad y logramos estabilidad, evitaremos esos golpes de arriba para abajo que puedan traer consecuencias de largo plazo a la economía, que ya no podamos ser resilientes. Y el tercer objetivo, elevar el crecimiento tendencial para asegurar sostenibilidad tanto de la deuda como, en su caso, la regulación agilizada para profundizar integración regional. Chihuahua, legisladores, dejen de estar perdiendo el tiempo. Tenemos 35 años o más con la misma legislación de constructo de empresas. El registro público de la propiedad, el sistema notarial, el sistema del SAT, es federal, lo entiendo. El de recaudación de rentas parece el siglo XIX. Por favor, adapten su normativa. Chihuahua, integrado con Estados Unidos, con El Paso, Texas, trabajemos más en esos procesos dentro de lo que marco regulatorio y constitucional nos permite e impulsemos productividad. Fondo Monetario dice, la inteligencia va a aportar entre 0.1 y 0.8 de puntos porcentuales en crecimiento de empleo. Pero tenemos que ligar lo demás, si no, no va a funcionar. La celeridad de estos procesos debe de traer como consecuencia dar una dotación de certidumbre a esta incertidumbre y la capacidad de resiliencia que se ha proyectado. En fin, con esto terminamos tercer segmento, nos vamos a corte, regreso y vamos a platicar dentro del programa de Mujeres Líderes de IMEF con la contadora pública Isabel Mora, quien es la presidenta de IMEF Guanajuato, y en particular con ella vamos a platicar del tema de finanzas personales con visión empresarial. Estos 3 temas de estos segmentos, analícelos, concaténenos, vamos a concatenarlos con lo que nos diga Isabel en el siguiente segmento para los efectos de tomar decisiones más asertivas, incluso en el plano personal. Voy a corte, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera.
El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Las opiniones vertidas por los participantes en esta entrevista son a título estrictamente personal y no representan una opinión formal u oficial del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, el IMED. Muy bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y en esta ocasión, para dar continuidad al proyecto de mujeres líderes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, tenemos entrevista especial con la contadora pública Isabel Mora, quien es gerente de Administración y Finanzas en una empresa del sector calzado en León, Guanajuato, pero además sucede que es la presidenta del grupo IMEF Guanajuato. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola Alejandro, muy buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor para mí estar contigo ahorita en este programa, en este proyecto. Perfecto. Y bueno, pues uno de los temas es finanzas personales con visión empresarial. Normalmente vemos el tema financiero y la mayoría de la gente esa palabra la asemeja a los temas empresariales, pero también está el concepto de finanzas personales. Y entonces tú aquí en el título que propones, de alguna manera los mezclas. ¿Cómo podemos entender uno y otro concepto y luego pues irnos hacia la mezcla, ¿no? Muy bien, pues mira, normalmente entendemos que las finanzas personales se enfocan en un tema del ahorro, del manejo del dinero en un tema individual o en algún negocio de manera personal, ¿no? Que tenemos como emprendimiento familiar. Pero la importancia de hacer esa mezcla es que podamos también entender que se pueden volver un tema empresarial. ¿Cómo funcionaría esto? Con una visión, con un presupuesto, con un tema más estratégico. Eso sería como poder brincar de un tema de finanzas personales a un tema de finanzas más empresariales. De acuerdo. Ahora, en la visión de las finanzas empresariales, pues obviamente, digo, uno de los estandartes principales de trabajo del IMEF este año es la educación financiera a todo tipo de grupo socioeconómico, podamos clasificarlo. Y en esa lógica, pues nuestro objetivo como organismo profesionalizante en materia financiera, pues es permear esta cultura, sobre todo en el sector empresarial. En esa tesitura, ¿tú qué experiencia tienes en Guanajuato de encontrarte con empresarios con una mayor o una menor dimensión de alguna métrica de educación financiera, de conocimiento de cómo se ejercen las finanzas de su empresa y se toman las decisiones a partir de esa información? Claro, en Guanajuato, bueno, tenemos más del 80% tenemos de pymes y MIPYMES. Entonces, sí es un tema que en este momento en la región le estamos dando muchísimo énfasis. Como IMEF estamos buscando la colaboración con diferentes sectores, tanto privados como gubernamentales, para un tema de capacitación. ¿Enfocado en qué? En que hay ciertos puntos que, bueno, para que te puedas convertir en un tema mucho más profesional y que puedas incluso regularizarte o ser un empresario de más alto, pues digámoslo así, de más alto nivel, con un tema más estratégico. Hay ciertos puntos que buscamos que se trabajen en la región, que es que podamos enfocarnos a poder trabajar con empresas que busquen separar funciones, que busquen tener un presupuesto, que busquen estar constantemente capacitando a su personal. Y eso en la región, en Guanajuato, lo hemos estado trabajando en conjunto la parte privada con gobierno.
Actualmente ahorita yo estoy, como lo mencionaste bien, actualmente en un tema más de giro de calzado y es un giro que está trabajando mucho en poder profesionalizar a su personal y por lo tanto pues a su empresa. Entonces sí, la educación financiera ha sido un tema crucial este año para poder profesionalizar y que más empresas o MIPYMES puedan tener acceso a créditos, a muchas mayores facilidad de apoyos, tanto de gobierno como de otras, no sé, financieras o que puedan tener acceso a otro tipo de créditos, que puedan crecer el negocio principalmente. Y pues eso va a dar que el crecimiento en general en la región se fortalezca. De acuerdo. Y no hay que soslayar la historia, ¿no? O sea, León se caracteriza por el sector peletero y en su caso en particular por el zapatero y el tema del calzado, ¿no? Y sí, hace 25 años, con el advenimiento, 24, con el advenimiento de China a la OMC y el tratamiento como nación en desarrollo de libre mercado, pues se le generó una competencia probablemente abrumadora al sector calzado de León. Ahorita empiezan a tomarse algunas reacciones 25 años tarde. Y pues obviamente también hablas de una nación con concentración de poder suficiente como para imponer o dirigir conductas culturalmente modificadas en el empresariado chino frente a una nación y en particular una entidad federativa como León, como Guanajuato, perdón, pues de que pues el gobierno nos dejó, ¿verdad? Pues ustedes edúquense y resuélvanlo, ¿no? Y entonces ha sido más lento nuestra asimilación de criterios financieros, de procesos de toma de decisión y demás. Digo, eres joven contra esos 25 años de experiencia que yo he visto en mi profesión, pero tienes la información. ¿Cómo has visto la evolución del sector empresarial? ¿Es un sector empresarial que podrías decir que hace 25 años era menos y ahora más educado en toma de decisiones financieras? Definitivamente sí. Gracias por lo de joven. Sí, sin embargo, yo fíjate que pues sí tengo alrededor de 15, 16 años de profesional, pero mucho ha sido en el tema del calzado. Un tiempo fui auditora y también estuve en empresas de calzado. Entonces, definitivamente sí ha crecido, sí ha evolucionado, se han profesionalizado y eso ha dado pauta a que tengan iniciativas. Lo dices bien, con un tema del calzado chino, ahorita hay una iniciativa, ya tiene desde el año pasado gestionándose, de un tema de piso parejo. Entonces, claro que eso ha ayudado a que las organizaciones de manera interna deban profesionalizarse, busquen hacer eso con su personal y en general en el sector. Entonces, yo sí diría que en general el tema del empresario sí ha crecido en estos 20, 25 años, sí hemos avanzado. Y ahora, volviendo al tema toral de la plática, finanzas personales con visión empresarial, ¿cómo verías comparativamente la evolución del individuo en su conocimiento de sus finanzas personales? Pues tema interesante, porque muchos, o sea, llegan de ser piquitas o llegan de empezar como emprendedores. Entonces, sí creo que la parte de buscar que estas finanzas que llegan a ser personales y que se cometen en algún momento errores como mezclar el ingreso o no tener separado el salario, se han ido afinando. Sí, en este momento creo que las personas que tienen una empresa que es familiar, que ha estado creciendo, buscan ahora tener un presupuesto, tener misión, visión, tener por ahí, ya no buscar solamente tener una tarjeta porque la vean como ingresos, sino más bien planearla para que pueda funcionar más bien como una estrategia y que puedan definir si al momento de pedir un crédito, está bien enfocado, no solamente pedir por pedir. Entonces, creo que sí se ha mejorado el dejar de tomar decisiones más emocional por buscar un tema más estratégico. Excelente. Y también otro de los elementos relevantes, digo, quizá no está dentro del tema propiamente, pero por el acercamiento que tienes con ellos, también los gobiernos subnacionales, tanto los estatales como los municipales, tienen injerencia en las finanzas, ¿no? Y también de repente dejan deudas magnánimas o conflictos y compromisos o sanciones eventualmente. Creo general entender que Guanajuato ha sido un estado más estable comparado con otros de la República, pero ¿qué opinión tienes tú
como agente del sector privado frente a su gobierno estatal y municipales? Pues fíjate que me considero sí afortunada, sí somos un estado que ha estado en constante crecimiento, o sea, somos la quinta economía a nivel nacional. Entonces, sí creo que el estado o el gobierno se ha preocupado por buscar esta estabilidad y en momentos de crisis, como ha sido la pandemia o muchos otros factores que han influido en que tal vez la economía pueda detenerse o tener algún tipo de afectación, el estado se ha mantenido y no obstante, pues no hemos dejado de ser una economía importante. Entonces, yo sí creo que de acá en Guanajuato se da mucho, bueno, que el sector privado con el sector gobierno se trabaja de la mano para poder avanzar en estos temas. Entonces, sí creo que el gobierno ha puesto su granito de arena en gran parte para que la economía se mantenga y avancemos y que se buscan muchas alternativas para profesionalizar, para crecer, para que vengan inversionistas. O sea, somos uno de los estados más importantes en el sector de inversión, que eso nos da, bueno, ser una economía hasta cierto punto estable. Extraordinario. Y en tu experiencia como auditora, pensando en la revisión del ex post facto, ya de la finanza corrida y ejecutada, pues, ¿cómo ves al sector empresarial, en particular zapatero en Guanajuato? En particular, que perdóname, no escuché Sí, la o sea, última. tú tienes tu experiencia de auditora, ¿no? Y entonces quizá ahorita no auditas, ahorita eres la gerente de administración y finanzas, pero si tuvieras ese chip de auditora y dijeras, voy a evaluar al subsector zapatero en Guanajuato, ¿cómo una auditora diría que va en ese sentido? Ok, bueno, en este momento sí creo que el tema de compliance en general ha sido muy, muy importante y sí le han dado mucho peso. Entonces, yo creería que el sector sí ha estado poniendo particular atención a poder estar cumpliendo, a poder tener cosas en regla, a poder tener a la máxima cantidad de colaboradores inscritos, a estar regularizados. Sí ha sido un tema que justo para poder crecer en general, se ha dado un énfasis importante. Entonces, sí creo que si en este momento yo fuera auditora, vería buenas noticias dentro del sector empresarial, porque yo ahorita estoy dentro, no soy auditada, yo no estoy auditando, pero dado que soy auditada, pues sí es una parte elemental, estar al día, cumplir las reglas, buscar también esa parte. Ahorita un tema también con los empleados es importante tenerlos al día, tenerlos a todos registrados, cumplir con las normas que en este momento se dan. Y eso pues hace que las finanzas y en general contribuyas a que de manera regional se pueda ver un buen desarrollo económico. Extraordinario. Isa, ya no nos queda mucho tiempo, pero te pediría unos segundos de unos puntos conclusivos. Claro, pues, ¿qué podría concluir? Que es importante que se considere las finanzas como una parte estratégica, que sea más una herramienta, que busquemos siempre estar profesionalizados, que busquemos estar al día, que busquemos hacer un presupuesto. Hay puntos importantes que desde una visión, que tengamos finanzas sanas. Eso nos va a dar pauta a que podamos ser sostenibles en el tiempo y que podamos contribuir a la economía no solo de tu empresa, sino de manera regional e incluso como país. Esa sería la conclusión. Extraordinario, contadora pública Isabel Mora, gerente de Administración y Finanzas en una empresa zapatera en el estado de Guanajuato, en León en particular, y por supuesto presidenta del IMEF en Grupo Guanajuato. Muchísimas gracias por estos minutos y por esta extraordinaria plática. Y bueno, pues nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4. Gracias a Arturo en cabina aquí en la estación de radio. Pásela excelente y seguimos en comunicación. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación.
La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.